En la vida todos enfrentamos momentos de debilidad, esas temporadas en las que sentimos que no tenemos fuerza para continuar. Tal vez sea una enfermedad que parece no tener fin, una pérdida que ha roto corazón, problemas financieros que te mantienen despierto por la noche o relaciones que se han fracturado más allá de lo que pensabas posible. En medio de estas pruebas es natural sentirnos solos, incapaces de encontrar una salida o incluso de dar el siguiente paso. Pero querido amigo, quiero que escuches estas palabras con atención. Dios no solo te ve en tu debilidad, sino que está contigo en ella. Él no está distante ni indiferente. Su poder, su amor y su presencia están disponibles para sostenerte y levantarte incluso cuando sientas que todo está perdido. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan esta verdad. En Isaías 40, 29, 31 encontramos una de las más hermosas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, se correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fijarán y no se botarán. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar en la magnitud de esta promesa? Dios no solo renueva nuestras fuerzas, sino que nos da alas como las águilas, nos capacita para volar por encima de las tormentas que enfrentamos. Esa es la clase de fortaleza que Él ofrece, una que no proviene de nosotros mismos, sino directamente de su poder ilimitado. Sin embargo, muchas veces nuestra mayor lucha no está en la prueba misma, sino en nuestra incapacidad para rendirnos a Dios. Nos aferramos a la idea de que debemos ser fuertes por nuestra cuenta, que depende de nosotros encontrar las soluciones o soportar el dolor. Pero la verdad es que nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, es una invitación. Cuando rendimos a Él, cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos, le damos espacio para obrar de maneras que nunca podríamos imaginar. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12 relata cómo oró repetidamente para que Dios le quitara un mío en la carne, que en la dificultad que lo afligía profundamente. Pero en lugar de quitarle ese aguijón, Dios le dio una respuesta que transformó su perspectiva. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo comprendió entonces que su debilidad no era una desventaja, sino una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara plenamente en su vida. Y eso, querido amigo, es una lección que todos necesitamos aprender. Quiero que te preguntes algo. ¿Qué haces con tus momentos de debilidad? ¿Intentas ocultarlos, luchar contra ellos por tus propios medios o te rindes a Dios y le permites que sea tu fortaleza? Porque déjame decirte, cuando confías en Él, descubrirás que su gracia es suficiente, que su amor es constante y que su poder nunca falla. En este mensaje exploraremos juntos cómo Dios obra en medio de nuestras debilidades para mostrarnos su grandeza. Veremos cómo su poder no solo nos sostiene, sino que nos transforma y cómo Él usa cada prueba para acercarnos más a Él. Si hoy te sientes cansado, si el peso de la vida parece demasiado para soportarlo, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo y su fortaleza está al alcance de tus manos. A lo largo de este viaje, quiero que tengas presente una promesa más. En Filipenses 4:3, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece en mí. Esta no es una declaración de autoayuda ni una simple frase motivacional. Es una verdad profunda, una que podemos reclamar en los momentos más oscuros. Cristo es nuestra fortaleza, nuestra roca inamovible, nuestra esperanza en medio de la tormenta. Así que te invito a abrir tu corazón y tus oídos mientras exploramos estas verdades. Porque Dios no solo quiere darte fuerzas para soportar tus pruebas, sino también para levantarte, para restaurarte, para guiarte hacia un propósito mucho más grande del que podrías imaginar. Él es fiel y su amor por ti nunca cambia. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? ¿Estás dispuesto a permitir que su poder se perfeccione en tu debilidad? Si lo haces, descubrirás que en los brazos de Dios hay una fuerza que nunca se agota y un amor que siempre te sostiene. Cuando pensamos en la fuerza que Dios nos da en nuestros momentos de mayor debilidad, debemos recordar que esta fuerza no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Muchos de nosotros buscamos una liberación inmediata, un cambio drástico en nuestras circunstancias, algo tangible que nos haga sentir que hemos recuperado el control. Pero Dios en su sabiduría infinita a menudo opera de maneras más profundas, transformadoras. Él no solo nos da fuerza para superar el momento, sino que también usa nuestra debilidad para moldearnos, para enseñarnos y para acercarnos más a Él.
A menudo nuestra perspectiva sobre la debilidad está profundamente influenciada por los estándares del mundo. Vivimos en una sociedad que valora la autosuficiencia, que celebra la fortaleza y que desprecia cualquier señal de vulnerabilidad. Se nos dice que debemos mantenernos fuertes, que no podemos mostrar flaqueza y que debemos enfrentar nuestras batallas solos. Pero querido amigo, quiero que sepas que el Evangelio de Jesucristo nos enseña algo completamente diferente. En el reino de Dios, la verdadera fortaleza no proviene de nuestra capacidad para resistir por nuestra cuenta, sino de nuestra disposición para depender completamente de Él. En las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de personas que experimentaron la fuerza de Dios en sus momentos más oscuros. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Cuando Dios lo llamó para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés no se sentía capaz. Él tenía miedo, se sentía insuficiente y dudaba de sí mismo. Pero Dios no lo eligió por su fortaleza, lo eligió precisamente en su debilidad para que su poder pudiera manifestarse. Y cuando Moisés obedeció, Dios hizo lo imposible, abrió el mar rojo, proporcionó maná del cielo y guió a su pueblo a través del desierto. Moisés descubrió que no se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer a través de él. De manera similar, David, el joven pastor que se enfrentó al gigante Goliat, nos muestra cómo la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. David no tenía la fuerza física ni la experiencia militar para enfrentarse a un guerrero como Goliat, pero tenía algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable en Dios. Él sabía que su victoria no dependía de su habilidad, sino de la fidelidad de Dios. Y así, con una simple onda y 5 piedras del gigante demostró que la fuerza de Dios siempre es suficiente para cualquier batalla que enfrentemos. Ahora bien, quizás te preguntes, ¿cómo puedo experimentar esta fuerza en mi propia vida? La respuesta, querido amigo, comienza con la humildad. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Dios, a admitir que no podemos hacerlo solos. En un mundo que nos insta a ser autosuficientes, esto puede parecer una debilidad, pero en realidad es una de las decisiones más valientes que podemos tomar. Cuando nos rendimos a Dios, cuando ponemos nuestras cargas a sus pies y le decimos, Señor, no puedo hacer esto sin ti, Él responde con una fuerza que trasciende nuestras limitaciones humanas. En Isaías 40, Elías nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una promesa vacía, es una garantía de que sin importar lo que enfrentemos, Dios estará a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para continuar. Además, es importante recordar que la fuerza de Dios no siempre se manifiesta en forma de grandes milagros o victorias visibles. A veces su fuerza se revela en los momentos pequeños y cotidianos, en la paz que sentimos en medio del caos, en la esperanza que encontramos cuando todo parece perdido, en el consuelo que nos da cuando lloramos. Esta fuerza no se trata solo de superar nuestras pruebas, sino de caminar con confianza sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Quiero compartir contigo una historia que ilustra esta verdad. Una mujer joven a quien conocí hace algunos años estaba enfrentando una batalla contra una enfermedad terminal. Su situación parecía desesperada y muchos a su alrededor se preguntaban cómo podía mantenerse tan serena, tan llena de fe en medio de tanto dolor. Cuando le pregunté cómo encontraba la fuerza para seguir adelante, su respuesta me conmovió profundamente. Ella dijo, cada mañana cuando me despierto le digo a Dios que me dé la fuerza para pasar el día. No sé lo que traerá mañana, pero sé que Él está conmigo hoy y eso es suficiente para mí. Esa es la clase de fuerza que Dios nos da, una fuerza que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Es una fuerza que nos permite enfrentar el día de hoy con valentía, sabiendo que no estamos solos. Querido amigo, si estás atravesando un momento de debilidad, quiero que sepas que no tienes que hacerlo solo. Dios está contigo, su fuerza está disponible para ti. Todo lo que necesitas hacer es buscarlo, confiar en Él y rendirte a su amor. Porque cuando lo haces, descubres que en tus momentos más oscuros, Él es tu luz, en tus más débiles, Él es tu fortaleza y en tu mayor incertidumbre, Él es tu roca firme. Su fuerza es suficiente y su amor nunca falla.
La fuerza que Dios nos da en medio de nuestras dificultades no es solo un regalo que recibimos pasivamente, es una invitación a vivir de una manera completamente nueva. En nuestra debilidad encontramos el espacio para que Dios trabaje en nosotros, para que molde nuestro carácter y para que nos muestre su propósito. A menudo pensamos que nuestras pruebas son obstáculos que debemos superar lo más rápido posible, pero Dios las ve como oportunidades para profundizar nuestra fe, para transformarnos y para acercarnos más a Él. Pensemos por un momento en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 9, donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, quien enfrentó innumerables pruebas en su vida, entendió que no se trataba de eliminar las dificultades, sino de permitir que la gracia de Dios brillara a través de ellas. Esto no significa que nuestras pruebas no sean dolorosas o difíciles, pero sí significa que no estamos solos en medio de ellas. Dios está con nosotros y su poder se manifiesta de maneras que a menudo no esperamos. Imagina un alfarero trabajando con arcilla. La arcilla por sí sola no tiene forma ni propósito, pero en las manos del alfarero se convierte en una obra de arte. El proceso no es fácil y requiere presión, moldeado y a veces incluso quebrantamiento. Pero el alfarero siempre tiene en mente la imagen final. De la misma manera, Dios, como nuestro alfarero, usa nuestras debilidades y nuestras pruebas para moldearnos según un propósito. Él ve lo que no podemos ver y aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado es siempre hermoso. En nuestras pruebas, Dios también nos enseña a depender completamente de Él. Es en esos momentos de debilidad cuando nos damos cuenta de que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, a problemas que no podemos resolver por nuestra cuenta y nos vemos obligados a clamar a Dios. Esta dependencia no es un signo de fracaso, es un acto de fe. Es reconocer que necesitamos a nuestro Creador, que sin Él no podemos hacer nada. Una vez conocí a un hombre que había perdido todo, su trabajo, su hogar y lo más doloroso para él, la relación con su familia. En su desesperación se sentía completamente derrotado, pero en lugar de rendirse decidió entregar su vida a Dios. Me dijo, no tengo nada más que ofrecer excepto mi corazón roto. En ese momento comenzó a experimentar la fuerza de Dios de una manera que nunca había imaginado. Su situación no cambió de la noche a la mañana, pero su perspectiva sí lo hizo. Encontró paz en medio de su tormenta, esperanza en medio de su desesperación y finalmente restauración en áreas de su vida que pensó que estaban perdidas para siempre. Este es el poder de Dios en acción. Él no solo nos da la fuerza para soportar nuestras pruebas, Él también las usa para mostrarnos quién es Él. Nos enseña que su amor es constante, que su gracia es suficiente y que su plan para nuestras vidas es más grande de lo que podemos imaginar. A través de nuestras pruebas, aprendemos a confiar en Él, a buscarlo con todo nuestro corazón y a depender de su dirección. Pero esta fuerza no es algo que simplemente aparece en nuestras vidas sin nuestra participación. Requiere que demos un paso de fe, que nos acerquemos a Dios y que le permitamos trabajar en nosotros. Esto significa dedicar tiempo a la oración, sumergirnos en su palabra y buscar su presencia en nuestras vidas diarias. Cuando hacemos esto, veremos que su fuerza no solo es suficiente para nuestra prueba, sino que también nos transforma desde adentro. En medio de nuestras debilidades, Dios también nos llama a ser testigos de su amor y su poder. A menudo nuestras pruebas no solo nos afectan a nosotros, sino también afectan a quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios nos fortalezca, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su fidelidad. Otros pueden ver cómo Él trabaja en nosotros, cómo nos da paz en medio de la tormenta y cómo nos lleva a través de situaciones que parecían imposibles. Este testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a buscarlo. Piensen en un hombre que lo perdió todo, su familia, su salud, sus posesiones. Sus amigos lo cuestionaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, pero Job se mantuvo firme en su fe. A pesar de su sufrimiento declaró, yo sé que mi Redentor vive, Job miedo 25, sí, y al final Dios restauró todo lo que Job había perdido, ganándole incluso más de lo que tenía antes. La historia de Job nos recuerda que aunque nuestras pruebas puedan parecer interminables, Dios siempre tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Querido amigo, si hoy te encuentras en medio de una prueba, quiero que recuerdes que no estás solo. Dios está contigo y su fuerza está disponible para ti. Puede que no entiendas por qué estás pasando por lo que estás pasando,
pero confía en que Dios tiene un propósito. Él está trabajando en ti, moldeándote y preparándote para algo más grande. Y cuando miras hacia atrás, verás que incluso en tus momentos más oscuros, Él estuvo contigo, sosteniéndote y guiándote. No importa cuán grande sea tu prueba, la fuerza de Dios siempre es mayor. No importa cuán débil te sientas, su poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hoy te animo a que te acerques a Él, a que confíes en su amor y a que permitas que su fuerza transforme tu vida. Porque en las manos de Dios incluso nuestras debilidades se convierten en fuentes de fortaleza y nuestras pruebas en testimonios de su fidelidad. La obra de Dios en nuestras vidas durante los momentos de mayor debilidad y desafío es una muestra de su amor incondicional y su propósito eterno. A menudo en nuestras pruebas nos enfrentamos a preguntas profundas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero incluso en medio de esas preguntas Dios está actuando. Su propósito nunca es causarnos dolor sin razón. Él no disfruta de nuestro sufrimiento. Más bien, en cada prueba está semillas de fe fortaleciendo nuestra dependencia de Él y transformando nuestras vidas para reflejar su gloria. Pensemos por un momento en la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, en el momento de mayor angustia, clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mopum, Mateo 16, 3. Incluso el Hijo de Dios enfrentó un momento de debilidad humana, de lucha interior, pero su obediencia al Padre se mantuvo firme. En ese acto de entrega, Jesús nos mostró que en nuestra mayor debilidad podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante si ponemos nuestra confianza en Dios. No fue el fin de su historia, sino el principio de la mayor victoria, de la mayor unidad. De la misma manera, nuestras pruebas no son el fin, son el proceso por el cual Dios nos moldea. En nuestra debilidad, aprendemos a depender completamente de Él, a soltar nuestras propias fuerzas y abrazar su gracia. Muchas veces pensamos que la fortaleza significa no sentir miedo, no mostrar dolor, no quebrarnos. Pero Dios nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en admitir nuestra necesidad de Él, en reconocer que no podemos hacerlo solos y en rendirnos completamente a su voluntad. Una mujer que conocí hace años me compartió su testimonio. Había perdido a su esposo inesperadamente y quedó sola para criar a sus 3 hijos. Durante meses lloró cada noche preguntándose cómo podría seguir adelante. Pero un día, mientras leía el Salmo 45, encontró consuelo en estas palabras: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Decidió entregarle todo a Dios, sus miedos, sus preocupaciones, su futuro. Con el tiempo comenzó a sentir una paz inexplicable y a ver cómo Dios proveía para ella y sus hijos de formas que nunca habría imaginado. Su debilidad se convirtió en un testimonio de poder de Dios. Lo que aprendemos de historias como la de esta mujer y de nuestra propia experiencia es que Dios usa nuestras pruebas para acercarnos más a Él. En la debilidad nuestras distracciones se desvanecen y nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía importante pierde su peso y lo eterno cobra sentido. Dios usa estos momentos para purificar nuestros corazones, para eliminar aquello que nos aleja de Él y para mostrarnos lo que realmente importa. En medio de todo esto es importante recordar que nuestras pruebas también son un testimonio para otros. Cuando permitimos que Dios nos fortalezca, nuestra vida se convierte en una luz para quienes nos rodean. Tal vez no nos demos cuenta, pero hay personas que observan cómo enfrentamos nuestras dificultades, cómo seguimos confiando en Dios a pesar de todo. Y cuando ven nuestra fe, se sienten inspirados a buscar a Dios, a confiar en Él, a entregarle sus propias vidas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Después de ser encarcelados por predicar el Evangelio, Pablo y Silas, en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Hechos 16, 25. Los otros prisioneros los escuchaban y cuando Dios intervino con un terremoto que abrió las puertas de la prisión, todos fueron testigos de su poder. Este acto de fe no solo fortaleció a Pablo y a Silas, sino que también impactó a todos los que estaban a su alrededor, incluyendo al carcelero, quien junto a su familia entregó su vida a Cristo esa misma noche.
Dios no solo nos fortalece para nuestras pruebas, sino que también nos equipa para ayudar a otros. Lo que aprendemos en nuestra debilidad se convierte en un recurso invaluable para alentar a quienes están pasando por situaciones similares. Nuestras cicatrices, nuestras historias de dolor se transforman en testimonios de esperanza y restauración. Como dice 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sin embargo, hay algo más que debemos considerar. Nuestras pruebas nos enseñan a tener una perspectiva eterna. Vivimos en un mundo que nos enseña a enfocarnos en lo inmediato, en lo temporal. Pero nuestras pruebas nos recuerdan que nuestra verdadera esperanza no está aquí, sino en la eternidad. Como dijo el apóstol Pablo, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Corintios 4:20. Esto no significa que nuestras pruebas no sean reales o dolorosas, sino que Dios las usa para prepararnos para algo mucho más grande. Amigo, si hoy estás enfrentando una prueba, quiero que sepas que Dios está contigo. Él no te ha abandonado, que a veces puedes sentirlo así. Él ve lo que tú no puedes ver y está trabajando en tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Tal vez no entiendas el propósito ahora, pero confía en que Él tiene un plan perfecto. Su fortaleza está disponible para ti y su amor nunca falla. Recuerda, no estás solo. En cada paso, en cada lágrima, en cada momento de duda, Dios está a tu lado sosteniéndote, guiándote y fortaleciéndote. Así que levanta tus ojos al cielo, clama a Él con todo tu corazón y permite que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida. Porque en tus momentos de mayor debilidad, Él se mostrará como el Dios fuerte y fiel que siempre ha sido. Y cuando mires hacia atrás, verás cómo incluso en las pruebas, su amor y su gracia nunca te abandonaron. En el silencio de la noche, cuando las preocupaciones parecen más grandes y las fuerzas más pequeñas, hay una verdad eterna que nos sostiene. Dios nunca nos deja ni nos abandona. Él está contigo ahora mismo, incluso si las tormentas de la vida intentan oscurecer su presencia. Las pruebas que enfrentas no son el fin, sino el principio de una obra profunda que Él está realizando en tu vida. Y aunque ahora tal vez no entiendas el propósito, puedes confiar en que Dios está escribiendo una historia que reflejará su gloria y traerá bendición a tu vida. Es posible que te sientas cansado, que tus rodillas se doblen bajo el peso de las responsabilidades, que tu corazón esté cargado de preguntas sin respuesta, pero no estás solo. La palabra de Dios nos asegura que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 43:3. Estas palabras no son solo promesas lejanas, son una realidad que puede vivir aquí ahora si eliges confiar plenamente en Él. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe. Abraham, enfrentando el llamado de dejar todo lo que conocía para seguir un camino incierto. Moisés guiando a un pueblo rebelde por el desierto durante 40 años. María aceptando ser la madre del Salvador del mundo a pesar del riesgo, de la vergüenza y el rechazo. Todos ellos enfrentaron desafíos enormes, momentos en los que podrían haberse rendido. Pero en cada paso Dios estuvo presente, fortaleciéndolos, guiándolos y recordándoles que no caminaban solos. De la misma manera, Dios está obrando en tu vida. Quizás no lo veas en este momento, pero cada lágrima, cada lucha, cada oración aparentemente no contestada está siendo utilizada por Él para un propósito eterno. Su plan no es simplemente sacarte de problemas, sino transformar tu corazón, profundizar tu fe y moldearte a la imagen de Cristo. Cuando confías en que Dios tiene control, incluso el dolor más profundo se convierte en una herramienta para tu crecimiento espiritual. Quiero que recuerdes que tus debilidades no son una barrera para Dios. Al contrario, son una invitación para que Él obre de manera poderosa en tu vida. El apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 9. No necesitas ser fuerte por ti mismo. Dios no espera que lo seas. Él es tu fortaleza, tu refugio, tu torre fuerte en tiempos de dificultad. Y cuando permite que Él tome el control, encontrarás una paz y una esperanza que el mundo no puede ofrecer. En este momento quiero invitarte a reflexionar sobre tu relación con Dios. ¿Has intentado manejar las cosas por tu cuenta? ¿Has luchado contra el miedo, la ansiedad o la duda sin entregárselos a Él? Dios te llama hoy a dejar tus cargas a sus pies.
a confiar en que Él tiene un plan perfecto, aunque no pueda verlo podemos. Cada paso que tomes en fe es un acto de obediencia que Dios honrará. Y mientras sigues caminando, nunca olvides que hay personas observando tu vida. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Ellos están viendo cómo enfrentas las pruebas, cómo respondes al llamado de Dios, cómo encuentras fuerzas en Él. Tu fe puede ser el faro que ilumina el camino para otros, el testimonio que inspira a alguien más a buscar a Dios y a confiar en Él. Quiero que te imagines un momento en el futuro, cuando mires hacia atrás y veas cómo Dios estuvo contigo en cada paso. Cómo cada lágrima fue recogida, cada oración escuchada o cada lucha utilizada para un propósito mayor. En ese momento alabarás a Dios no solo por haberte sacado del valle, sino por haberte acompañado en Él, por haberte fortalecido cuando más lo necesitabas. Hoy, mientras cierras este capítulo de reflexión, abre tu corazón a la esperanza que Dios ofrece. Confía en que Él está obrando en tu vida de maneras que aún no puedes comprender. Y permite que su amor y su gracia te sostengan en cada paso del camino. Porque aunque el camino sea difícil, el final está lleno de su gloria y su bondad. Él está contigo, ahora y siempre. Amén.